¿Qué tal? Buen día. Vamos a entrar a otro tema de configuración. En este caso, creo que es uno de los más importantes, hablando de la materia que estamos llevando, de los temas que estamos hablando, que es el módulo de la parte contable, ¿no? Lo que es la parte financiera. Entonces, como los videos anteriores, lo único que trataré en este punto es de mostrarles qué se puede configurar en cada una, cuáles son los conceptos claves que hay que entender en cada uno y más o menos qué significa en cada uno de ellos, ¿no? Primero que nada, en facturas ya hemos visto muchas veces lo que es la factura, el documento eh, fiscal que nosotros mantenemos, pero vamos a ver algunos otros conceptos, como por ejemplo lo que es una factura pro forma. Bueno, ¿qué es esto o qué se puede configurar? Esto es un documento informativo previo a la factura oficial, es decir, que no tiene validez. Algunos sistemas, en el caso de Dolivar, que permiten generar facturas que no son una factura como tal, sino una representación de lo que es la factura. Entonces, también se pueden hacer formatos de factura que al final de cuentas, si no se concluyen, pues también existe la posibilidad de que se pueda configurar en esta parte de las facturas, ¿no? ¿Qué otra cosa se puede configurar o qué otra cosa existe en este módulo? También están los abonos o notas de crédito, que al final de una factura también pueden existir abonos. Una factura generada también se puede, ya lo vimos anteriormente con los métodos de pago, y que también podría cancelarse alguna factura si permitimos que se pueda realizar. Bueno, en esta parte es importante que ustedes consideren que cuando se configuran facturas, ahorita se venden, o bueno, los que se manejan en empresas, si es a través del sitio del portal del SAT, las facturas son gratuitas, pero normalmente ya ahorita muchas empresas compran lo que son los timbrados, es decir, te compran un timbrado para lo que es una factura. Que es importante saber en este punto que existen, cuando tú generas una factura, la diferencia ahora que ya está todo conectado a través de una base de datos del SAT, es que las facturas tienen que estar registradas con una fecha, con un monto y con una cantidad real, ¿no? ¿Qué pasa con una devolución? ¿Qué pasa si existe una devolución de una compra? Es decir, que un producto que nosotros hayamos entregado mal, alguna venta que se llevó a cabo pero no pudimos surtirla, cualquier situación que exista en esto. Existe la posibilidad de cancelar las facturas, pero recuerden que las facturas no solo se cancelan a nivel empresarial, sino que tienen que ser reportadas en el SAT. Y aquí existen diferentes variantes. Una, que la factura la tengas que cancelar porque el monto estuvo mal, porque hubo un error y vas a volver a generar la factura. Es decir, que tienes que cancelar ese ingreso, pero posteriormente le puedes poner relacionado a la nueva factura, es decir, a qué factura está haciendo referencia, que hay una nueva factura, que porque no se escribieron bien los datos, porque las cantidades no estuvieron iguales. Entonces también tienen esos detalles. Importante a considerar que también existe, en cuanto a las facturas, el manejo de las fechas. A mí me ha tocado muchas veces, bueno, en algunas ocasiones, las facturas que dicen correspondiente al mes de febrero, pero muchas veces la factura es emitida, supongamos, en este mes que acaba de pasar, el 28 de febrero, pero es pagada en marzo. Es decir, que el depósito viene posterior a la fecha. Entonces, algunas empresas o algunas solicitan que se genere la factura ya en el mes que estás. Es decir, te dicen, por favor, no generes la factura el 28, genérala a partir del 1 de marzo, porque en el mes de marzo es que se te va a pagar. Entonces,
Existen también consideraciones en lo que es los periodos de las facturas y también existen condiciones en cuanto a las condiciones de pago, cuando es pago en parcialidades, cuando es pago en una sola exhibición. Entonces también fijar que, por ejemplo, si nosotros tenemos que hacer nuestro cierre de mes, nuestro cierre contable o nuestro cierre anual, y tenemos una factura que la estamos dando en plazos, lo cual nos están pagando a través de diferentes mensualidades. Entonces, se tiene que configurar porque es un dinero que sí vamos a tener, un dinero que sí vamos a recibir, pero que no lo hemos recibido del todo. Entonces, es importante que se considere que hay varios estatus de una factura. Está el borrador, es decir, que nosotros iniciamos una factura, pero vamos a agregar una cantidad mayor, se van a considerar el tipo de impuesto porque todavía no estamos seguros. Entonces nosotros tendríamos una factura en borrador. Una vez que nosotros validamos y que le damos guardar, ya tenemos que es una factura validada. También ya podemos pasar un proceso de sellar la factura y eso ya es una factura que ya está pagada, es decir, que ya nosotros podemos considerar que es una factura que ya está un hecho. Si recuerdan, cuando les mencionaba yo los términos de atomicidad, durabilidad y todo ese tipo de cosas, pues también existen las facturas, es decir, que primero podemos crearla y crear un borrador en donde todavía no hemos completado los datos, vamos a corregir los impuestos, vamos a corregir el monto, vamos a corregir el motivo de pago, el RFC, bueno, un montón de cosas que se pueden hacer. Existen diferentes estatus donde pueden estar y hasta que no sea confirmada, no podemos proceder. Y aún así también existen facturas que son canceladas, es decir, que al final de cuentas todo su proceso no se pudo completar. Por otra parte, también tenemos impuestos y gastos especiales. ¿Cuáles son los conceptos que se tienen que manejar aquí, lo que tenemos que conocer? Primero que nada, lo que son los impuestos indirectos son los tributos aplicados al consumo, como lo que es directamente el IVA, ¿no? El impuesto al valor agregado. Pero también están los impuestos de retención. ¿Cuáles son los impuestos de retención o qué es un impuesto de retención? Pues básicamente es el porcentaje de pago que se descuenta para entregar al gobierno como anticipo de los impuestos. Cuando nosotros generamos una factura está el IVA y las retenciones de IVA e ISR, por ejemplo, ¿no? Es algo que a mí me retienen. ¿Para qué sirve esta retención? Bueno, esta retención es un dinero que va directamente al gobierno y mientras no hagamos la declaración, mientras no digamos cómo estuvo el pago de impuestos, pues es un dinero que directamente se queda a gobierno. Es como un adelanto de mientras haces tus cuentas, yo te tengo que retener esta cantidad de dinero, ¿sí? Para que ya después tú me aclares cómo estuvo todo lo de la factura. Entonces, eh, son diferentes conceptos. También está que se puede configurar aquí lo que es la base imponible, que es la cantidad sobre la cual se calcula un impuesto. Bueno, eh, cuando nosotros vamos a calcular un impuesto, existen dos formas de hacerlo. Bueno, pueden existir más, pero es importante considerar cómo nosotros, cuál es nuestra base imponible y cuál es la tasa impositiva. La tasa impositiva es el porcentaje que van a cobrar. Ojo, ¿cómo se genera esto y cómo se puede, o sea, cómo podemos entender esto? Bueno, por ejemplo, si nuestra empresa es la que está produciendo un producto o un servicio y supongamos que vale 1,000 pesos, es decir, lo que yo voy a estar entregando 1,000 pesos, mi base imponible está siendo de 1,000 pesos. Si yo le calculo el IVA del 16%, quiere decir que yo voy a estar cobrando 1,160 pesos. ¿Por qué? Porque mi base imponible es a través
de esos 1000 pesos. Y a través de esa cantidad, a través de la base que yo coloque, a través de esa yo voy a estar calculando los impuestos. Ojo, ¿por qué lo digo esto? Porque hay empresas que, por ejemplo, si te vas a una gasolinera u otras empresas, donde tú ya pagaste la cantidad de 1000 pesos por una factura. Entonces, cuando vas a facturar en la zona de facturas, no te van a cobrar esos 160 pesos extra, sino que tienen que hacer el cálculo con una base imponible más baja para que con el porcentaje que se te cobre vaya directamente y complete los 1000 pesos. Son dos cosas muy diferentes. ¿Cómo podemos nosotros agregar? Porque es importante que se consideren, o que si hay alguien que está encargado de un sistema como estos, como este sistema contable que estamos viendo acá, porque es importante que se definan estas reglas para la empresa. ¿Por qué? Porque si por ejemplo, lo que les estoy mencionando, yo que van a ser 1000 pesos la factura, pero yo no cobro ese 16%, quiere decir que yo tendría que estar pagando esos 1160 que yo no cobré, y aún así estaría generando un problema, porque si yo genero la factura como 1000 pesos en total, ya incluyendo los impuestos, tengo que hacer un ajuste a las cantidades que están ingresando a la empresa. Entonces, vaya, es muy importante considerar todos los impuestos. No les puedo mencionar toda la cantidad de impuestos que existen o que se pueden manejar, pero vaya, existe impuestos en la que es con un 0%, y también está lo que es exento de impuestos. A pesar de que es una cantidad nula o de 0 pesos, son muy diferentes cómo se marca cuando algo está exento de impuestos y algo cuando tiene el 0%, ¿no? Son detallitos muy importantes que tenemos que considerar. En la parte de salarios y lo que es nómina, básicamente, en dado caso que estuvieran ustedes manejando una empresa que básicamente se dedica a lo que son los salarios. Aquí es donde se puede configurar los impuestos de lo que tenemos a todo nuestro personal, ¿no? Si declaramos nosotros como empresa un impuesto, entonces aquí es donde nosotros vamos a configurar. Primero que nada, nómina. ¿Qué es una nómina? Pues bueno, es un documento que detalla el pago realizado a un empleado. Parece algo tan sencillo, pero en realidad es algo muy complejo, porque una nómina está dividida en las percepciones, que son los ingresos que recibe el trabajador, como los salarios, los bonos, las comisiones, algunas cosas como despensa, como transporte, están ahí dentro de las percepciones. Y dentro de las deducciones vienen todos los descuentos aplicados al salario, como son los impuestos y el seguro social. Bueno, ¿qué es el seguro social? Son aplicaciones obligatorias destinadas a la salud y las pensiones, ¿no? El salario neto, otro concepto importante que tenemos que tener, que es la cantidad final que recibe el empleado después de las deducciones. Entonces, ¿por qué este módulo de nóminas es muy importante? Bueno, si ustedes en algún momento fueran a trabajar en una empresa, que básicamente ustedes tienen que llevar la contabilidad de los salarios, pues no es algo tan fácil. ¿Por qué? Bueno, porque primero que nada, aquí agarré una imagen de ejemplo en internet solo para mostrarles que tenemos por un lado las percepciones y por otro lado las deducciones, ¿no? No sé qué tan vieja sea esta imagen o a qué se refiera. Bueno, tenemos sueldo base, carrera magisterial, compensaciones, prima del servicio magisterial, estudios superiores, labores docentes, despensa, lo que les decía yo, bono de productividad. Y por otro lado tenemos el ISR, que es el impuesto sobre la renta que se les está cobrando, un seguro por acá, una cuota sindical, el seguro social que se les menciona que es obligatorio, cuotas de servicio de salud, este, y al final de cuentas, cuando queremos sacar el salario neto, debemos hacer un ajuste de cuál es la percepción
real que tiene un empleado, ¿no? En el ejercicio que hicimos la semana pasada, en el que yo les dije, estuve revisando sus tareas, sus trabajos, y al final de cuentas, les decía yo que teníamos que ver como personas cuál es nuestro flujo de efectivo, es decir, las consideraciones en las que nosotros ganamos, tenemos ingresos de dinero y también las salidas de dinero que tenemos. Al final de cuentas, lo que nos queda en positivo o en negativo es nuestro flujo de dinero, ¿no? Y en este caso, el salario neto es lo que nosotros venimos a recibir o una persona que viene a recibir como empleados. Porque hace como 2 o 3 videos yo les mostraba que también existen por esta parte las claves de impuestos. Entonces, si nosotros configuramos la parte de las facturas con claves de impuestos, es más fácil que nosotros podamos accesar a todo esto. Bueno, pero ¿por qué es tan compleja una nómina? ¿Por qué tiene tantos detalles? Bueno, porque básicamente si se tuviera una Afore, si se tiene aportaciones para viviendas, si se tiene algún préstamo, todas estas tienen que ir de esta manera. Algo que es muy importante y a mí me pasa como trabajador de gobierno y una de las cosas que nosotros eh, hemos considerado, nosotros tenemos, por ejemplo, tenemos nuestro salario, supongamos que el salario son 3,000 pesos y por otra parte nos agregan algo de, son otros 3,000 pesos quincenales como compensación garantizada. Bueno, ¿qué tiene que ver esto que les estoy diciendo yo? Pues básicamente que mi aguinaldo, mis bonos y muchas cosas están basadas en mi salario. Y a pesar de que yo esté cobrando 7,000, 8,000 pesos quincenales, básicamente mi salario que está marcado en nómina, que está marcado en contabilidad, son 3,000 pesos. ¿En qué me afecta eso? Que cuando van a calcular mi aguinaldo, que por ejemplo se dice que es de 40 días, está basado en esos 3,000 pesos, a pesar de que yo recibo una compensación garantizada. ¿Qué otra cosa se maneja? Y en esta imagen lo pueden ustedes ver, que por ejemplo está despensa. Despensa también está libre de impuestos. Entonces, algunas empresas manejan como despensa o como bono de puntualidad en lugar de colocarlo en salario. ¿Por qué? Porque pagan menos impuestos. Es decir, que los impuestos que tienen que pagar están directamente en lo que les comentaba yo, en lo que es la base de donde se tiene que estar cobrando. Entonces, empresas prefieren, en lugar de decirte que cobras o que tienes un salario de 7,000, prefieren ponerla en distintas percepciones para que al hacer el cálculo de los impuestos las empresas no paguen tanto. En algunos casos es bueno, en algunos otros no, porque, por ejemplo, si te ponen, en lugar de que te pongan en tu salario, a pesar de que pagas menos impuestos, te lo transforman en un bono de puntualidad, quiere decir que ellos no están obligados a pagarte ese bono de puntualidad. Es decir, si tú fallas un día, pues ya con ellos pueden tomar la decisión de no pagarte ese dinero. Entonces, sí sales afectado, ¿no? Entonces, consideraciones que se tienen que tener son muchas. En la parte de los impuestos es algo pues muy grande que no llegaríamos a abarcar y siendo honestos tampoco es mi fuerte. Pero que es importante que nosotros consideremos que todo esto existen sistemas que llevan ya todo el control de todo esto. Todavía nos falta checar más módulos aquí que explicaré ya la siguiente semana, pero todas estas configuraciones, como los dije al principio, hay que realizarlas en sistema. Y si nosotros estamos conscientes y sabemos qué se puede hacer en cada una de estas, pues vamos a tener el control del sistema. Experiencia, sí necesitamos mucha, tal vez a prueba y error, tal vez empezar a trabajar en algunas empresas donde empecemos a ver cómo es el manejo de estos sistemas, pero son cosas que se manejan directamente y ahorita estoy hablando de este sistema. Existen sistemas mucho más complejos o mucho más sencillos, pero en este sistema estas son las consideraciones que tenemos que tener. Dejo hasta ahí esta clase para que no se haga muy extensa y terminamos con una segunda parte en la siguiente semana. Muchas gracias.